Un gran nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima la fuerte tormenta, pero en la tierra despierta el consuelo, la unión del pueblo se vuelve respuesta. El resguardo indígena de Provincial, en el sur de La Guajira, ha sido escenario de transformaciones profundas impulsadas por la memoria colectiva, el trabajo en comunidad y la necesidad de preservar lo propio. Entender su dinámica territorial es escuchar cómo se ha construido la unión, cómo se ha defendido el espacio y cómo aún en medio del cambio permanece viva la organización. Antes de que existiera un reconocimiento legal provincial, ya era territorio habitado. Las personas llegaron, se asentaron, formaron familias y poco a poco construyeron una comunidad. La autoridad Olga Waurillú y el primer cabildo gobernador Óscar Bourillú nos relatan que en 1940 llegaron las primeras personas en busca de oportunidad laboral al territorio de Provincial. Pura anai hatin kuai ban kasa utum dari hula irayu pahung mayu yes waya kan huma wapu anu eiro kuya pia meiro kuya wo uliyo ma uliana de marca de provincial auto huya ma auto 46 ku no resguarden to marco mai ya no ya dulu tu marca tali ya pamai no le otra ser contra compañía o mai rei pasado to compañía te nyala ne chi ma chong kalu pues ma pusha le o mai ser por pamai ho mai ali ya este ona la yo anchi palahan ya mi nantak ya mi ya Chichiru, Río, Chiru, Jota estaba como Con el pasar de los años fue creciendo la familia Waurillú y Uriana y se iba tejiendo el lazo comunitario en este territorio ancestral. Y Remedio en ese entonces ella trabajaba con Tercor. Entonces ella estaba como más con relacionamiento en las comunidades. Ella llegó aquí, propuso eso. ¿Ustedes qué dicen? Hay una propuesta de la empresa para resguardar los territorios actualmente. Con el tiempo surgió la necesidad de organizarse formalmente. Aparecieron conflictos por el territorio y las familias que ya vivían allí buscaron el reconocimiento legal como resguardo indígena. Este paso fortaleció su autonomía y su estructura de gobierno en el año 1980. Así lo relató Óscar Bourillú. Con el reglamento interno. El reglamento interno que ale Mauricio puso tu guacuay. No lo pagaste, voy a coger. No lo pagaste, no fue más para le voy a apoyar te la autoridad que le coto y no puede bichiro de guanesias guanico fue chimo de guacuay para bichiro de gasa yo jaco. La memoria colectiva ha sido el motor del cambio. El resguardo ha consolidado una organización fuerte y flexible. Cada decisión, cada paso está cargado de experiencia. La organización no ha sido estática. A lo largo de los años, la comunidad ha enfrentado cambios y con ellos ha construido herramientas propias para gobernarse, resolver conflictos y tomar decisiones en colectivo. Así lo explicó Óscar Bourillú. Ni las candidatas que nos imaginan que voy no le participar en la comunidad que en la elección de representantes elegí entre 16 que autoridad y así me le anales ni ya tanque este periodo que no hay guanala llaman de periodo cuán es juine y ya solo más pa chirente guacomo y gente muy imagín hay chirer otro reglamento cuál es pues hay chirer ya vamos a en este reglamento porque guaneco y no sumai parit chomai ya dan por no organizar gente pues no san por hochiwan por muy ya les entonces ya guane mejor ni en este reglamento
Cada 3 meses debe de rendir cuenta y gestión. Y hacer, tía, bueno, anasen, bueno, hola, la suya que tu informe última. No, sin nada, es proyecto, un proyecto musiano, proyecto maya, no mole, nada, que no sama, no igual, la matni, no yo la matuamo materiales con plero le matan una leche. Ya es ni ahora, no so harrai hoto, hemos makin hot harrai mina, hola kan rinde ni atang, vamos a asamblea más constituís kama de organización provincial, Echeque Cerrito 1, Echeque Cerrito 2. Echeque Tinajita, Nainaja, Chiraera, Mai mate, Tinaja, Cachit, Nate, Hachit, ese Mai mate, me rectitina, tondo Parajano, Tinajita, Kenerin, entonces, Tele, Tinajita, Echeque, Atacho, una cuata Shanhari, Ataxa, Mat, Eneria, que Atacho, Hermateneria, no sé, Cardonalito, Mai mate, Yosuri, Muste, Seto. No sé, wane merring man, uno se quete. Merring se balaira, ciao. Ya, nai hai merring man, nai mateneri, te setta, no, na. Tema que no ya, hay sitio nuevo. Es que tú van a tomar, chica de no leer en sector, 8 sector ya que. Actualmente el rol de Cabildo Indígena de Provincial está liderado por Marcos Brito, un joven de 28 años. La mejor forma de poder llevar a un pueblo a que sea desarrollado es educándolo. ¿Y educándolo de qué? Desde las bases del conocimiento. Hoy, el resguardo provincial mantiene vivas sus raíces a través de las prácticas diarias. Las mujeres, los niños, los mayores, todos participan en sostener el tejido de la comunidad. Vivir en el resguardo también es recordar y reflexionar sobre lo que se ha logrado. Dentro del resguardo, los jóvenes visualizan un futuro sostenible. Así lo comentó Deimer Ortiz. Una de nuestras otras iniciativas con el tema ambiental es poder hacer una alianza con Corpo Guajira y definir más de 50 hectáreas como área de conservación, pensando también a futuro, que las generaciones que vienen sepan que nosotros destinamos más de 50 hectáreas que son intocables, que eso es lo que le va a dar valor a esas tierras que tenemos en esa sierra, porque uno cuando tiene tierra uno quiere acabarlo y aprovecharlo, ¿no? Yo tengo tierra, voy a sembrar más, tengo pasto, tengo mi ganado, ya lo estoy aprovechando, pero eso no es el fin, porque ya estoy degradando el suelo. Más adelante, ¿qué me espera? Entonces la idea es buscar también preservar. Tenemos una parte que es prácticamente productiva, que también estamos trabajando en poder reforestar toda la parte donde tenemos nacederos de agua en la sierra. Y estamos trabajando en un proyecto de poder sembrar aguacate y que sea algo sostenible en el tiempo. Las voces de Provincial narran más que una historia. Reflejan una forma de habitar el territorio con memoria, con reglas propias y con decisión colectiva. El resguardo no es solo un lugar, es una forma de vivir en común. La organización, la palabra y el trabajo conjunto siguen siendo el mapa vivo de este resguardo. A pesar de la situación, Provincial permanece en el tiempo. Esta fue una producción de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu Yariyú Farías Montiel en su 8º módulo, una apuesta de la Red de Comunicaciones Wayuu Putchi Májana, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Un trabajo presentado por Fran Galán, Ivana Rodríguez y Elianis Bonivento.